Muy buenos días para todos, querida iglesia. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde tú estás. Yo te invito a que inclines tu rostro y a que coloques este tiempo en las manos de Dios. Vas a pedirle al Espíritu Santo que hoy ministre tu vida, ministre tu corazón, que hoy te hable, que hoy traiga revelación, que quite de ti todo argumento, que quite de ti toda distracción, que quite de ti toda palabra contraria con la que el enemigo ha querido sacarte del camino. Que sea el Espíritu Santo el que te revele y el que te hable, el que ponga una disposición con conocimiento, discernimiento, con revelación sobre tu espíritu. Que hoy tu Padre pueda sanarte, que hoy tu Padre pueda liberarte, que hoy tu Padre pueda traer sobre ti ese consuelo, ese abrazo, que hoy tu Padre te llene de esos faltantes que hay en tu alma y en tu espíritu. En estos segundos dile, iglesia, habla con tu papá, dile: aquí estoy, amado Padre, hoy me presento delante de ti, hoy creo que tú tienes una palabra para mi vida, hoy quiero disponer mis sentidos a lo que tú quieres hablar y hoy quiero creer que esta palabra es conmigo, que esta palabra no volverá vacía, sino que obrará y dará fruto al 100% sobre mi vida, sobre mi corazón y sobre mi espíritu, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, querida iglesia, vamos a la palabra de Dios. La palabra está en Lucas capítulo 8, desde el versículo 4. Y el tema de esta predicación se llama Una semilla, 4 destinos. Y por favor les pido a todos que estén muy atentos en el desarrollo de esta predicación, porque es muy importante que ustedes puedan identificar en cuál destino, en cuál camino, en cuál terreno se encuentran ustedes, porque hoy el Espíritu Santo quiere hablar a tu corazón, quiere ministrarte y quiere llevarnos a ese terreno fructífero, a ese terreno en donde la semilla no vuelve vacía, a ese terreno en donde el Señor puede manifestarse con su gloria y con su poder, porque hay corazones dispuestos. Entonces dice la palabra: un sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y cuando creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron en el mismo tiempo y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y cuando creció llevó fruto a 100 por 1. Hablando de estas cosas exclamó: el que tiene oídos para oír, que oiga. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. Los de sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz y por un tiempo creen y en el tiempo de la prueba se apartan. En cuanto a la parte que cayó entre los espinos, estos son los que oyeron, pero mientras siguen su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a la madurez. Pero en cuanto a la parte que cayó en buena tierra,
Estos son los que al oír con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto con perseverancia. Amén y amén. Entonces, lo primero que yo quiero explicarles a ustedes en esta mañana es que esa semilla de la cual nos habla esta parábola es la palabra de Dios. Estos 4 terrenos que se describen nos representan a nosotros. Es el estado de nuestro corazón. Esos diferentes terrenos que vamos a ir conociendo un poco más detallado de cuáles son sus características, es nuestro corazón. Y el fruto es la evidencia del poder transformador y redentor de la palabra de Dios en nuestros corazones. Ese fruto del que nos habla la palabra en este capítulo es la evidencia de lo que Dios ha hecho en tu vida, es la evidencia de lo que Dios ha hecho con nosotros, es esa transformación, es ese antes y ese después. Ahora quiero entrar en detalle acerca de qué representan estos 4 caminos y vamos con el primer camino, que son los de junto al camino. Una de las características que tiene este primer camino tiene que ver con la incredulidad y con la dureza que hay en su corazón. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y Mateo 13:57-58 nos dice: pero ninguno de los que estaban allí quiso aceptar las enseñanzas de Jesús. Entonces él dijo: a un profeta se le respeta en todas partes, menos en su propio pueblo y en su propia familia. Y como la gente no creía en él, Jesús no hizo muchos milagros en aquel lugar. Entonces, este primer camino está relacionado con la dureza que hay en nuestros corazones y que hace que la palabra rebote. No es que la palabra no se esté predicando, no es que la palabra no tenga un efecto y un poder transformador. Es el estado de nuestro corazón que impide que esa palabra llegue y penetre lo más profundo de nuestro ser para que pueda obrar, para que pueda transformar, para que podamos verdaderamente vivir lo que estamos escuchando, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos recibiendo en intimidad. Y yo les quiero hablar de algunas características de un corazón endurecido. La primera es que no obedece a Dios. La segunda es que no cambia aun cuando viene alivio en medio de las circunstancias difíciles. Son esas personas que están pasando por situaciones adversas y aunque Dios envíe ese maná y aunque Dios envíe esa provisión y aunque Dios supla parte de esa necesidad, ni siquiera viendo los milagros, ni siquiera viendo sanidades, ni siquiera viendo la provisión que viene del cielo, su corazón cambia ni se doblega, sino que al contrario siguen con dureza en su corazón, siguen con ese orgullo, siguen con esa altivez. Y yo sé que aquí muchos conocemos personas que pueden estar, como dicen por ahí, en la inmunda, y que aunque se le ayuden, ni así cambian, ni así son agradecidos, ni así verdaderamente se disponen a tener una actitud diferente, porque su corazón está tan cerrado y tan endurecido que no logran ver en su vida cotidiana los diferentes milagros que Dios hace. Porque, iglesia, yo les digo algo: todos los días tú y yo vivimos un milagro de Dios. Todos los días. El hecho de que tú puedas respirar, hablar, levantarte, caminar, el hecho de que tú puedas buscar e ir a la presencia de Dios es un milagro para tu vida. El hecho de que a pesar de las dificultades, de la adversidad, aún de momentos de enfermedad y de escasez, tú puedas continuar, tú puedas avanzar y tú puedas ver que Dios en medio de todo siempre ha suplido para tu casa, siempre ha suplido para tus necesidades, es un milagro de Dios. Pero a veces nos acostumbramos tanto a ser mecánicos, a que me levanto, sé que me salgo de la cama, voy, me cepillo, voy, desayuno, voy, hago las cosas que tengo que hacer, voy al colegio, voy al trabajo, voy a una cosa, y nuestra vida se vuelve tan monótona y se vuelve tan repetitiva que creemos que por inercia las cosas suceden y no nos damos cuenta que tener un trabajo es un milagro para tu vida, porque hay muchos que no lo tienen. No nos damos cuenta
que esa etapa de la maternidad donde tú sientes que ya no puedes más, pero que tienes un niño sano, un niño al que tú puedes disfrutar, un niño al que tú puedes tener en casa, es un milagro. Cuando hay muchas mujeres que ni siquiera pueden tener hijos, cuando hay muchos niños que en estos momentos están en una UCI debatiéndose entre la vida y la muerte, no nos damos cuenta que ese esposo o esa esposa cansona, cántaletudo, que tienes a tu lado, es una bendición del cielo, porque hay muchos que ya no están y hay muchos que en estos momentos desearían poder hacer lo que no hicieron por estar más tiempo bravos, enojados, peleando, discutiendo y por no haber sabido aprovechar el tiempo. Otras de las características de un corazón endurecido es que quieren los milagros de Dios, pero no quieren al Dios de los milagros. Únicamente van detrás de la añadidura, únicamente buscan la presencia de Dios por lo que el Señor les pueda dar. Y si no cumplen sus caprichos, se enojan, se apartan y hasta maldicen, porque simplemente van es detrás de los milagros que puede hacer Dios, mas no de la soberanía y de lo que representa nuestro Señor. Otra de las características de un corazón endurecido es que no reconocen su condición, son soberbios y son orgullosos y no quieren reconocer cuál es su estado, no quieren reconocer que están en pecado, no quieren reconocer que se están equivocando, no quieren reconocer que están transitando por un camino que los va a llevar hacia la perdición, no quieren reconocer que las cosas que están practicando no están bien, no quieren reconocer que son deshonestos, aunque digan tener a Dios en su corazón, no quieren reconocer que están dando un mal testimonio y se enojan. Y lo peor de todo es que siempre están buscando un culpable para todo. Siempre tienen una excusa, siempre tienen un culpable, siempre buscan a qué echarle mano para justificar ciertas acciones, mas no para entender que muchas hacen parte de la dureza que hay en su propio corazón. Pero no solamente quiero que identifiquemos cuáles son las características de un corazón endurecido, de un corazón que se ha cerrado y que no permite, por más que vaya a la iglesia, por más que entre en oración, por más que vaya a 1000 encuentros, por más que pase 1000 procesos de liberación, que verdaderamente la palabra haga efecto en ellos, sino que yo quiero que tú en esta mañana puedas identificar si a lo mejor hay circunstancias que te han llevado a endurecer tu corazón. Y una de esas circunstancias tiene que ver y está muy arraigada a la decepción. Cuando tú colocaste tu mirada sobre una persona que para ti era un referente espiritual, un padre espiritual, un líder que para ti era ese modelo a seguir de la persona que tú querías llegar a ser en tu proceso con Cristo Jesús, y esta persona falla, e inmediatamente se cierra tu corazón porque tú crees que con todas las personas va a pasar lo mismo. Otra razón que puede llevar a cerrar tu corazón es cuando te decepciona tu propia familia, cuando tienes una pérdida, cuando ese papá y esa mamá no son las personas que tú necesitabas para determinada temporada o determinada etapa de tu vida. Otra razón por la que tú puedes llegar a cerrar tu corazón, y yo estoy segura que a todos nos ha pasado, es por causa de una oración que no fue respondida como nosotros esperábamos. Muchas veces buscamos y buscamos y oramos y clamamos por un milagro en específico y las cosas no suceden como esperábamos. Hay una pérdida, tal vez no ocurre esa sanidad como tú esperabas, y tú cierras tu corazón y permites que entre la duda y la incredulidad, y te cierras a volver a creer, te cierras a volver a creer con fe, a volver a orar, a volver a congregarte, a volver a ir a la presencia de Dios. Otro motivo por el cual tú puedes cerrar tu corazón es en los momentos de dificultad, en los momentos donde viene una quiebra, en los momentos en donde personas en las que tú depositaste confianza vienen y abusan de tu confianza y te quitan lo que te costó tanto trabajo. Son muchas las razones
por las que todos los que estamos en este lugar podemos estar cerrando nuestro corazón e impidiendo que la palabra de Dios entre, transforme y pueda realmente obrar desde lo más profundo de nuestro ser en cada uno de nosotros. Y yo sé que hoy, con el poder del Espíritu Santo de Dios, se van a derribar esos argumentos, porque el Señor quiere que tú pases de la duda, de la incredulidad, del orgullo, de la soberbia, de un corazón endurecido a un corazón en donde el Padre lo toma, cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que se complace de estar en la presencia del Señor, un corazón que quiere adorarlo, un corazón que siente la libertad de ir a la palabra, de leer la palabra y se deleita en ella, un corazón que vuelve a disfrutar esos tiempos de intimidad con Dios. Yo sé que aquí muchos tienen recuerdos de los mejores tiempos en la presencia de Dios. Y para muchos son solo recuerdos, porque sienten que ya no pueden volver a ser los mismos, porque sienten que ya nada va a suceder, porque sienten que tal vez ese Dios de ese tiempo es muy diferente al Dios al que tú clamas y al que tú buscas hoy. Pero si tú hoy permites, y a medida que avances la palabra, permites que el Espíritu Santo de Dios te hable y te ministre, hoy va a ser un día de sanidad y hoy va a ser un día de liberación. Lo segundo, que tiene que ver con los caminos que estaban sobre la roca, una de estas características tiene que ver con las personas que son emocionalistas. Y dice la palabra en Santiago 1:8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos, y los que están sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz, por un tiempo creen y en el tiempo de la prueba se apartan. Cuando tú llevas una vida cristiana que se basa en tus emociones, constantemente vas a estar en un sub y baja, porque tú no vas a depender de la convicción de lo que es vivir una vida de la mano con Dios, sino tú vas a depender de tus emociones. Y no hay nada más traicionero que nuestras emociones, porque hoy podemos tener el ánimo por las nubes, hoy podemos hacerle promesas a Dios, hoy podemos comprometernos a servir en la iglesia, a liderar en la iglesia, hoy podemos prometerle a Dios que hoy sí es el día para dejar el trago, los vicios, el alcohol, el amante, para dejar todo aquello que no está edificando nuestras vidas. Pero tan pronto tú sales de la iglesia y te encuentras con la realidad de lo que es el mundo real, vuelve y se viene a pique tu fe. Esa palabra vuelve y se pierde. Tan pronto tú llegas a la casa y te encuentras con que el único que ha recibido esa revelación ha sido tú y no los que viven en tu casa, tú te frustras y tú permites que Satanás venga con los dardos y te diga que esa palabra que hoy recibiste fue mentira, que esa palabra no es para tu vida, que tu situación no va a cambiar, que tu estado económico no va a mejorar, que ese hijo que está en las drogas cada día va a ser peor, que ese matrimonio no va a tener remedio, porque al contrario, cada vez que tú vas a la presencia de Dios es cuando más se levanta ese esposo o esa esposa. Y yo sé que aquí a muchos les ha pasado que entre más dicen que buscan a Dios y se meten y son encendidos con el fuego y el poder, tan pronto salen de su habitación les pegan unas levantadas que ustedes dicen, pero si yo estaba buscando a Dios. Y ahí es donde nosotros no podemos dejar de recordar que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Ese hijo que se levanta en contra tuya, ese esposo que se levanta en contra tuya, esa esposa que se levanta, ese vecino, esa suegra, ese familiar, ese jefe que se levanta en contra tuya para querer aplastar la semilla de la palabra que ha sido sembrada en ti, no es él. Son los instrumentos que usa Satanás para venir a lanzar dardos y para sacarte del propósito, para venir a hacerte creer que ha sido en vano
buscar la presencia de Dios, para venir a hacerte creer que estás perdiendo el tiempo y que si sigues buscando te va a ir peor, porque ese es el engaño de Satanás, esa es la mentira de Satanás. Pero iglesia, estamos en un tiempo en donde tú ya no puedes seguir viviendo por emocionalismo, en donde tú ya no puedes seguir postergando tu salvación, en donde tú ya no puedes seguir postergando la salvación de tu casa, porque mientras tú no haces nada por los tuyos, Satanás está usando a otros para llevarlos por el mal camino. Yo les digo algo con todo mi corazón y con tristeza. ¿Cuál es nuestra mayor lucha en esta iglesia con los prejuveniles? Que han cerrado su corazón y no quieren saber nada de Dios. Primero, porque no hay un ejemplo en sus casas, porque no hay unos padres que estén orando por ellos, porque una vez les hicieron una pregunta de cómo era su vida cotidiana en sus casas, y lo primero que dijeron: todos los días hay gritos y hay peleas, todos los días hay insultos, todos los días. Pero el domingo sí se ponen y se arreglan y llegan aquí como si nada pasara, y pastor, y alzan las manos y ofrendan y una cosa, pero entre semana nada sucede en casa. Y estoy cansada de la hipocresía, estoy cansada de que me muestren algo que no están viviendo, estoy cansada de que puertas para afuera seamos la familia perfecta, pero para adentro todos nos estamos consumiendo por el dolor, nos estamos consumiendo por una vida cristiana que es de apariencia, que es de mentira y que es de engaño. Los niños hace poco les hicieron una actividad del teléfono de Jesús. ¿Cuántos llegaron con esa actividad a las casas? ¿Cuántos de sus niños? Fue algo maravilloso, en donde los niños llamaban y hacían la oración y tenían ese tiempo con Dios. Y fue sorprendente porque la mayoría de los niños manifestó que no oran en sus casas porque no hay padres que se sienten y que oren por ellos, ni que les enseñen la palabra de Dios. Entonces nos estamos conformando con lo que la iglesia les pueda dar, pero a la primera crisis, ¿qué hago? Me salgo yo, saco a mi familia, saco a mis hijos y que se pierda todo el proceso. Y es por eso, si ustedes quieren saber por qué la mayoría de niños no se adaptan a estar en un salón de kids o de prejuveniles, porque ustedes no les han sembrado esa constancia y esa disciplina, y ustedes no han sido perseverantes en el proceso para estos niños, y en casa no se les está reforzando. Entonces hay niños que están creciendo desde ya sin temor y sin respeto por la presencia y la palabra del Señor, porque no lo están viendo en casa. Ven que hay días en que sus papás se levantan y, mejor dicho, se quieren comer el mundo de la mano de Dios, pero hay días en donde maldicen a Dios porque no han entendido lo que es tener la convicción de buscar y de ir a la presencia del Señor. El tercer camino, que son los espinos, estos son los que oyeron, pero mientras siguen su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a la madurez. Entonces, una de las características de este camino tiene que ver con las distracciones que vienen por causa de las bendiciones. Y yo estoy seguro que aquí a todos nos ha pasado, que llega esa bendición por la que tanto orábamos y se nos olvida que necesitamos seguir orando, se nos olvida que necesitamos seguir congregándonos. Y yo les quiero regalar esta palabra que está en Deuteronomio 8, del versículo 11 en adelante. Dice: no se olviden de su Dios, no se olviden de su Dios, obedezcan todos sus mandamientos que en este día les doy. Es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien, cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando tiene una buena casa, cuando hay mucho ganado, cuando hay oro y hay plata. Cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso, tengan cuidado. No se olviden de que Dios los sacó de Egipto, donde eran esclavos, y que los guió por un grande y terrible desierto lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, y que de la nada les pasó. No olviden cómo sacó agua de una roca cuando se morían de sed y no tenían nada que beber. No olviden tampoco que en pleno desierto les dio de comer pan del cielo,
un alimento que sus antepasados no conocieron. Tengan presente que Dios les envió todas esas pruebas para el bien de ustedes. Si olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido con su propio esfuerzo. Más bien deben reconocer que fue Dios el que les dio todo eso y que lo hizo para cumplir su promesa a nuestros antepasados. Yo les aseguro que si ustedes se olvidan de Dios, morirán. Si son desobedientes, Dios los destruirá, y así como va a destruir a los pueblos que ustedes enfrenten. Amén y amén. Bien lo decía el pastor. El problema no son las riquezas, el problema no son las bendiciones, porque si tú vas a la palabra, hubo hombres muy poderosos, como David, como el rey Salomón, como Abraham, aún un hombre que fue probado en todo, y Dios le devolvió más de lo que tenía. ¿Cómo lo fue? Muy bien. El problema no es la añadidura, el problema no es la bendición, el problema es nuestro corazón, que se deja corromper, que se deja seducir. Un corazón que cuando va en oración a clamar por un milagro solamente pide y pide y pide y pide y pide, y simplemente le manifiesta a Dios lo que le hace falta y le hace la lista de lo que necesita que le envíe, pero jamás clama para que haya una preparación, para que el Señor escudriñe lo que verdaderamente hay en nuestro corazón y para que el Señor nos deje ver qué hay detrás de las buenas intenciones. Porque mientras todo sobra, es muy fácil decir: Señor, aquí estoy, nunca me separaré de tu gran amor, nunca haré tal cosa, Señor. Como dice la canción de yo danzo, danzo, danzo. ¿De verdad danzas en las pruebas? ¿De verdad danzas en los desiertos? ¿De verdad? ¿Cuál es tu actitud cuando estás atravesando por una situación de adversidad? ¿Qué es lo primero que haces? Entonces resulta que el bichito del orgullo que a todos nos ha picado, nos puede picar, viene nuevamente. Y ya nos creemos autosuficientes. Ya creemos que hay tanto conocimiento que lo que antes le consultábamos a Dios, ya no necesitamos consultárselo. ¿Para qué? Si yo por mis conocimientos, yo por mi preparación, yo por mi propio esfuerzo conseguí esto y aquello e hice. Y resultamos robándole la gloria a Dios de lo que Él en su infinita misericordia nos quiso confiar, nos quiso entregar. ¿Cuál es tu oración todos los días? ¿Eres tú de los que verdaderamente le pides a Dios que guarde tu corazón, que te guarde de ser una persona orgullosa, que te guarde de ser una persona soberbia, que te guarde de ser una persona que se crea autosuficiente? ¿Cuál es tu oración en lo poco que el Señor te ha dado? ¿Cuál es tu oración y cuál es tu reacción? Porque hay unos que con un poquito, mejor dicho, ni para qué vuelvo a la iglesia, no me queda tiempo. No, a mí no me pidan que vaya a una iglesia, no me pidan que vaya a un ayuno, no me pidan que vaya a un devocional, porque no tengo tiempo. A mí no me pidan que sirva, porque es que no tengo tiempo. Y si me necesitan, estos son mis horarios. Me avisan y con mucho gusto yo les digo en qué horario estoy disponible. No me pidan que comparta con mi familia, porque es que este no es el momento. Y resulta que los hijos se crecen y se van de la casa y no se dieron cuenta en qué momento jamás hay un recuerdo de un papá o de una mamá presente. Iglesia, la palabra de Dios es instrucción y la palabra nos instruye en todo lo que nosotros le pidamos. La palabra de Dios nos habla de todo, del matrimonio, de los hijos, de las relaciones entre los miembros de la iglesia, de nuestras relaciones con nuestros amigos. Nos enseña a ser prudentes, nos enseña a ser buenos administradores, nos enseña lo que debemos y lo que no debemos hacer. Aún el Señor quiere que tú le preguntes si ese negocio que se ve tan bueno, tan grande y tan jugoso con ese socio realmente viene de Dios, por más atractivo que parezca. Aún el Señor quiere que tú le preguntes: Señor, este es el tiempo para dar este paso, este es el tiempo en donde me debo mover, este es el tiempo en el que debo hacer esto o aquello. La palabra de Dios nos dice que hay un tiempo para todo. El viernes salimos a hacer una diligencia con mi esposo y como mis hijos están en vacaciones, los llevamos. Íbamos en el carro y los que conocen a Noah saben que Noah es de unos apuntes bárbaros. Íbamos en el carro cuando nos dice de un momento a otro, iba mi esposo acá, yo iba acá, él iba atrás y se para así en el asiento y dice: mami, papi, oren para que yo sea millonario.
Y nosotros nos quedamos, ¿y dónde salió con esas? Cuando nos dijo eso, él le bajó volumen a la música del carro para que nosotros oráramos por él. Yo le dije, listo, mi amor, vamos a orar. Y empezamos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que por sobre todas las cosas tú guardes el corazón de mi hijo, que lo guardes de ser orgulloso, que lo guardes de ser soberbio, que lo guardes de perderse por causa de tus bendiciones, que desde ya él aprenda lo que es una buena administración, que desde ya él aprenda a depender de ti, que desde ya él sepa, Señor, que primeramente debemos buscar tu reino y tu justicia y lo demás será añadido. Y empezamos a orar pidiéndole a Dios que guardara su corazón, y al final nos dice, pero tú no pediste por la plata, tú no dijiste que fuera millonario. Y yo le dije, hice la mejor oración que una madre puede hacer por su hijo, porque si tú no tienes un corazón correcto, tú te vas a perder. Y yo prefiero que todos los días tú dependas de un maná que pueda asegurarte la salvación, aunque yo sé que mi generación será bendita, a que las bendiciones o lo que tú le llamas bendición llegue y acaben con tu alma y acaben con tu espíritu y te aparten de su presencia. Yo le dije, yo quiero que tu eternidad esté con Cristo y no en el infierno. Y ahí salió con otro apunte, mami, ¿el infierno es caliente o es frío? Y yo le dije, es peor del calor que usted está viviendo. Si ustedes consideran que hace calor y están desesperados, yo les digo que el infierno es peor. No se lo recomiendo. Para los que creen que en el infierno van a haber nenas en bikini y que el diablo le va a servir una copa de aguardiente y que va a ser rico, no se lo recomiendo. Y por desconocer las escrituras es que muchos les causa gracia el ir al infierno. Entonces, iglesia, el problema no es la bendición, porque yo sé que uno de los deseos de nuestro Padre, como está escrito en la palabra, es bendecirnos para que seamos de bendición. ¿Cuántos aquí están esperando a ser bendecidos para demostrarle a ese que lo humilló que sí iba a poder? ¿Cuántos aquí están esperando a ser bendecidos para tener lo que nunca pudo tener en la vida? Porque a veces esas necesidades que vivimos en nuestra infancia nos ayudan a desear una bendición incorrecta y nos ayudan a codiciar lo que otros tienen. Cuando tú entiendes quién es Dios, quién es tu Padre, que es el creador de los cielos y de la tierra, de lo que tú ves y de lo que tú no ves, tú dejas de sentir que tu Padre te quiere dar lo peor, te quiere dar lo poco, porque es que Él es el dueño de todo. Cuando tú lees la palabra, todo lo que creó Dios, tú dices, Dios mío, yo no soy hija de cualquiera como yo llegué a creerlo. Yo soy hija del gran yo soy hija del proveedor, yo soy hija del que me sustenta, del que extiende su mano poderosa y puede sustentar a todo un pueblo, a toda una nación. Pero cuando tú no tienes tu identidad como hijo, tú te conformas con las migajas que el mundo te quiere dar. Y muchas veces esas migajas pueden ser estar esperando a que te toque el baloto. Esas migajas pueden ser estar esperando esa herencia y estar deseando como que, Señor, apresura los tiempos a ver si esa herencia llega. Muchas veces esas migajas pueden ser el conformarse con las cosas que son vanas y pasajeras en este mundo. ¿Cuándo no son migajas? Cuando toda bendición que viene del cielo nos va a llevar a una eternidad con Cristo Jesús. Entonces, iglesia, no permitas que las bendiciones te aparten de la presencia de Dios. No permitas que sean las bendiciones las que condicionen tu tiempo con Dios. El Señor a ti no te está pidiendo los 7 días de la semana. El Señor quiere que tú seas organizado y que le puedas dar ese tiempo en donde Él quiere hablarte, en donde Él quiere instruirte. ¿Y por qué como iglesia hemos entrado en esas oraciones de madrugada? Porque yo sé que aquí hay muchas personas que tienen ocupaciones, pero también sé que si nosotros le damos esa primera hora del día a nuestro Señor, Él nos guardará, Él nos dirigirá y Él nos llevará a tomar las mejores decisiones durante todo el día.
Pero si nosotros seguimos dejando como último el buscar a Dios, el buscar su dirección, el ser lleno de su presencia, no esperemos a que algo diferente ocurra, porque tu corazón se va a terminar endureciendo al no poder ver y al no poder cosechar lo que tú no has sembrado. Porque no hay nada más peligroso que estar esperando algo que tú no has sembrado. Es lo mismo que pasa con los papás que nunca respondieron por sus hijos y llegan a una vejez difícil y quieren que los hijos hagan con ellos lo que nunca hicieron con sus hijos, y quieren cosechar, quieren recibir lo que nunca sembraron. Entonces yo te pregunto en esta mañana, ¿qué estás esperando que suceda o que llegue a tu vida que primeramente no has conquistado en oración? Que primeramente no has conquistado en ayuno, que primeramente no has conquistado en la presencia de Dios, primeramente entendiendo: Padre, esta es tu voluntad. ¿Realmente es esto lo que quieres para mí? Y si no es esto, Señor, yo quiero que tú me reveles y me muestres cuál es tu buena, agradable y perfecta voluntad, qué es lo que tú verdaderamente tienes para mi vida. Entonces, iglesia, que hoy sea un día donde tomemos decisiones. No permitamos que la distracción, los afanes de la vida, lo que creemos para nosotros que es más importante. ¿Cuántos en este lugar cada domingo no tienen que negociar entre un partido de fútbol y la iglesia, entre una fiesta y la iglesia, entre viajar todos los fines de semana y la iglesia, entre levantarse más tarde, y eso que la verdad, esta reunión es tarde, porque a las 9 de la mañana ya es tardecito, y venir a la iglesia? Y todo lo que se venga a tu pensamiento, no sé cuál fue tu batalla esta mañana, cuál fue el ofrecimiento que te hicieron a cambio de no venir a la iglesia. Todo eso que siempre tú antepones antes de orar, antes de buscar a Dios, antes de congregarte, antes de ayunar, es a todo lo que tú le estás dando el primer lugar. Y eso es necesario examinarlo. Y por último, yo les quiero hablar del cuarto camino, del cuarto destino, del cuarto terreno, que es a donde todos necesitamos estar. Y ese cuarto camino está relacionado con la buena tierra. Y dice la palabra en el versículo 15: pero en cuanto a la parte que cayó en buena tierra, estos son los que al oír con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída, y llevan fruto con perseverancia. Esa buena tierra es de la que nos habla en Salmo, en el capítulo 1, versículo 3. Son como árboles sembrados junto a los arroyos, y llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas, y todo lo que hacen les sale bien. Esa buena tierra es la que tiene raíces profundas, pero para que hayan raíces profundas que no se sacudan por las emociones, que no se sacuda por la adversidad, que no se sacuda por la dureza del corazón, es necesario que nosotros nos plantemos. Es necesario que nos determinemos y elijamos permanecer y tengamos la convicción, la determinación de qué queremos con Dios. Es necesario que nosotros, que somos esa tierra, permitamos que esa semilla que es la palabra de Dios pueda dar el fruto que el Señor quiere que demos. Pero para que eso suceda, esa tierra necesita ser trabajada. Es necesario que se arranque toda la maleza que pueda haber en esa tierra, porque antes de conocer a Cristo todos teníamos maleza, todos hemos sido pecadores, todos nos hemos equivocado, todos tenemos un pasado que tal vez a algunos los avergüenza más que a otros. ¿Y qué hace el Señor? En ese terreno que somos nosotros, el Señor empieza a limpiar, el Señor empieza a arrancar la maleza, para que luego, cuando esa tierra esté abonada y esté preparada, pueda caer esa semilla. Y esa semilla es la palabra que hoy tú estás recibiendo en tu corazón, y depende únicamente de ti si verdaderamente quieres que dé un fruto que permanezca y que se multiplique. ¿Y cuáles son esas características para hacer esa buena tierra?
para ser ese árbol plantado, primero tú tienes que tener un corazón dispuesto a ser escudriñado, a ser confrontado, a ser quebrantado y a ser transformado. Los 4 A's: escudriñado, confrontado, quebrantado y transformado. Porque todos queremos ir a la presencia de Dios tal y como estamos, y que Dios no escudriñe, que Dios no escarbe, sino que Él deposite ese vino nuevo sobre un vino que hace rato se pudrió, sobre un vino que hace rato ya no sirve para nada. Pero Dios no opera de esa forma, porque Él es experto en, si es necesario, deshacernos para volver a hacernos. Así que no tengas miedo de vivir el proceso en donde Dios empieza a escudriñar tu corazón y en donde empieza a revelarte y a mostrarte aún lo peor que hay en ti. Cuando tú le pides al Espíritu Santo: Señor, escudriña mi corazón, y te lo tomas en serio, te vas a quedar sorprendido y aterrado de lo que el Señor te va a mostrar, porque va a revelar tu verdadera condición, porque va a revelar lo que realmente hay en ti, porque va a revelar la raíz de muchos males que aún continúan vigentes en tu vida, porque te va a mostrar ese yo que tú no conocías. Yo me acuerdo que hace unos años había una novela que yo no me la vi, yo solo la escuché por redes, que era La Usurpadora. Esa Paola Bracho que puede haber en ti, que es ese lado oscuro que tú dices: ¿en serio? ¿En serio yo soy esa persona? ¿En serio en mí hay envidia? ¿En serio en mí hay un deseo de venganza? ¿En serio en mí hay unas ganas de matar, pero las camuflo? ¿En serio ese pecado que yo no he sometido y que hoy sigue gobernando en mi vida no es porque el diablo todos los días viene y me dice: te voy a llevar de la mano a ese lugar de mala muerte, sino porque realmente en lo más profundo de mi corazón está ahí escondido y yo no quiero sacarlo porque me gusta, porque el pecado es rico y me genera placer y yo no quiero que se vaya de mi vida? Y por eso me pueden hacer 1, 2, 3, 4, liberación 1, liberación recargado, liberación de liberación de liberación. Y yo puedo dejar que se manifieste cualquier cantidad de espíritus, pero siempre voy a caer en lo mismo, porque realmente yo no quiero que esa raíz sea identificada y sea sacada. Por eso es que vemos cristianos que hoy viven una doble vida y creen que mostrando una apariencia en la iglesia van a poder vivir de una mentira y de un engaño, cuando realmente el daño es para ellos mismos. Porque Dios sí conoce nuestros corazones, iglesia. Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce realmente para qué tú le estás pidiendo esa bendición financiera. Muchos dicen: es que Señor, si tú me bendices, ahora sí voy a bendecir la iglesia. Y pastor, no se preocupe que yo compro el terreno. Pero tan pronto llega la bendición, sale a flote lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y muchas de las cosas que hoy están sucediendo no suceden porque nos tomen por sorpresa, sino suceden porque es algo que siempre ha estado en nosotros. Esa borrachera que tú te pegaste la semana pasada no fue porque el diablo te puso la trampa, fue porque es algo que siempre ha estado en ti y que tú no has querido soltar ni entregar. Tú necesitas que el Señor te confronte, y para que el Señor te confronte tú tienes que estar dispuesto. Tú necesitas esa temporada de quebranto. La palabra nos dice que el Señor nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado, pero que el soberbio y el orgulloso lo mira de lejos. Y una vez tú has pasado por esas 3 cosas, tú vas a ser transformado y tú vas a poder dar evidencia del poder de Dios en tu vida y en tus corazones. Y sin que tú tengas que abrir tu boca, la gente, primeramente los de tu casa, pero también los de tu trabajo y tu entorno, se van a dar cuenta que algo está sucediendo en ti. Si tú eras una persona que por 5 de cada 6 palabras era una grosería y hoy ya no las dices, Dios está haciendo una obra en ti. Si tú eras una persona iracunda, una persona que explotaba con facilidad, una persona deshonesta,
Dios está haciendo la obra en ti. Otra característica de un árbol plantado: entienden que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchos dicen y muchos nos preguntan, pero es que ¿cómo hago para escuchar a Dios? Yo no sé cómo Dios habla. ¿Cuántas veces abres la palabra de Dios? ¿Cuántas veces le pides al Espíritu Santo que te permita recibir la revelación de lo que está escrito en la palabra de Dios? No es lo que muchos hacen. Y a muchos resultan yéndose para el infierno porque el dedo lo puso en el infierno. No, se trata de tener una vida de oración en donde tú permitas que el Espíritu Santo te guíe a la forma como tú debes orar con entendimiento la palabra de Dios. Algo por lo que hemos venido orando en esta iglesia es que el Espíritu Santo nos lleve a orar de la forma correcta, estableciendo primeramente su voluntad, pero también creyendo con fe que lo que está escrito es vivo y es eficaz. Y algo que tú tienes que entender es que la palabra no es un libro más. La palabra de Dios es la voz de Dios hablando a tu vida. Lo tercero es que tú tienes que tener claras tus prioridades. Tú no puedes pretender ser un árbol plantado cuando pareces una matera en la iglesia, cuando todo el mundo te mueve, cuando has recorrido todas las iglesias de Bucaramanga y ninguna sirve, porque parece el mensaje a las 7 iglesias, contra todas tiene algo, porque siempre tienen algo que decir, o es el pastor o es la iglesia o algo, y terminan cerrando su corazón y no permitiendo que el Espíritu Santo de Dios lo guíe a ser plantado en una casa que sea de bendición para tu vida y para tus generaciones. Porque cuando tú te plantas, no solamente te estás plantando tú, estás plantando a tus generaciones. Estás permitiendo que se extienda un legado que tú no te llegas a imaginar hasta dónde puede llegar. Pero si tú no tienes establecidas tus prioridades, y siempre va a estar primeramente tu trabajo, siempre va a estar primeramente tus ocupaciones, antes que buscar a Dios y antes que tu familia, tú no esperes que nada suceda, ni que ese árbol eche raíces. Lo cuarto es una persona que pone su mirada en el mensaje y no en el mensajero, porque mucha palabra de Dios no puede llevar y hacer efecto en las personas como quieren, porque las personas se fijan más en quién es el que está predicando. Ay, hoy no predicó el pastor, ay, preciso, tan de malas. Y yo que traía a este invitado a que viera el pastor cómo predica. Ay, es que si no es Dante Gebel, entonces no. Ay, es que si no es tal persona, no. Y nos cerramos porque creemos que el que tiene el poder es el mensajero y no el mensaje de Dios. Y se nos olvida que el Espíritu Santo es el que obra, el que confronta, el que opera, el que transforma, y Él puede usar al que quiera. La persona que está a tu lado puede ser ese instrumento. Yo quiero que tú mires a la persona que tienes a tu lado y dile, tú puedes ser ese instrumento, porque no es el mensajero, sino el mensaje. Y el día que Avivamiento Internacional, nueva generación, esté para recibir el mensaje, venga de quien venga, obviamente siendo personas de testimonio, personas que verdaderamente busquen en la intimidad a Dios y den un testimonio, todo va a cambiar, porque vamos a venir dispuestos. Señor, ¿qué me vas a hablar hoy? ¿Cuántos de ustedes antes de salir de la casa oran y le piden, Espíritu Santo, hoy te pido en el nombre de Jesús que me hables, que me ministres, que me permitas recibir esa palabra y que dé fruto en mi corazón? Pero como muchos salen tarde y salen a las carreras y llegan tarde a la iglesia, pues no le dan tiempo de hablar con el Espíritu Santo y preparar ese terreno y ese corazón. Otra característica es que esos árboles tienen intimidad con Dios. Tienen un tiempo para buscar la presencia de Dios, tienen un tiempo para orar, un tiempo para escudriñar la palabra, un tiempo para adorar, un tiempo para entender que las vigilias, los ayunos son llamados que el Señor nos hace para cosas muy específicas. Y hace 2 semanas el Señor llamó al liderazgo y al servicio de esta iglesia, y hoy yo les pido que oren mucho por nosotros, porque el Espíritu quiere, pero la carne es débil.
para que el Señor nos dé esa fortaleza durante toda la madrugada y cumpla el propósito. Una vez terminemos este tiempo, toda la iglesia va a entrar en esa oración de madrugada, que lo estamos haciendo de forma virtual, pero de eso les hablo más adelante. Un árbol plantado reconoce sus debilidades y no se presenta ante la presencia de Dios como el más fuerte, como el yo puedo, como el conmigo no es. Es una persona que verdaderamente sabe que necesita que el Espíritu de Dios se fortalezca en sus debilidades, porque solo no puede. Es una persona que reconoce que si no es por Dios, que si no es por su amor, por su perdón y por su gracia y favor, no va a poder, porque este mundo quiere arrastrarnos y llevarnos en contravía de la voluntad de Dios. Una persona plantada es una persona que permite que la palabra de Dios los aliente, pero también los confronte o los prevenga de cualquier situación. Tú tienes que entender algo: la palabra de Dios o es medicina preventiva o es medicina curativa. De ti depende cómo la quieres recibir. Para nosotros es a veces increíble encontrar personas que son de otra reunión, no de esta, que se enojan y se van en contra del pastor y salen hablando pestes de nosotros, porque dicen: es que esa palabra no es conmigo, yo ya estoy en una vida en santidad, a mí ¿por qué me van a decir? ¿Por qué me van a hablar del pecado? ¿Por qué me van a hablar de consagrarme? ¿Por qué me van a hablar de que yo no debo pecar, de que yo no debo adulterar, si yo estoy bien en mi casa y en mi familia? Puede que en esos momentos tú pienses que esa palabra tal vez no sea contigo, aunque la palabra siempre va a ser con nosotros, porque de lo contrario no estaría escrito. Y de ti depende si tú usas esa palabra para el momento en que la necesites o para prepararte y prevenir que sobre tu vida vengan consecuencias por causa del pecado. Entonces yo te digo con todo mi corazón, cada vez que alguien se levanta y se para aquí a predicar, no está predicando un mensaje desde las emociones o desde lo que escuchó, está predicando lo que previamente le preguntó: Espíritu Santo, ¿qué quieres tú que se hable a tu iglesia? ¿Qué quieres tú ministrar a tu pueblo? Porque el día que se predique un mensaje de hombre, yo les digo: salgan corriendo y tengan misericordia y oren por esa persona, porque el Espíritu Santo no está ahí. Pero siempre el Espíritu Santo sabe la palabra que necesita que su pueblo reciba. Y es curioso porque muchas veces, y yo lo confieso, a mí me ha pasado, hay palabras que recibimos e inmediatamente se nos viene a la mente: uy, hubiera venido tal persona, esa palabra le caía a ella, esa palabra, mejor dicho, es que el codazo imaginario porque no vino. La pregunta es: ¿por qué estás tú recibiendo esa palabra? ¿Qué te quiere hablar Dios a ti por medio de esa palabra? ¿De qué te está previniendo o de qué te está curando? No seamos soberbios y orgullosos y no irrespetemos al Espíritu Santo de Dios, que quiere y ama a su iglesia y por eso la prepara para que permanezca firme en los días que se avecinan, porque nunca la palabra volverá vacía. Y es triste escuchar personas que dicen conocer a Dios, pero que al primer mensaje que no cumple sus expectativas dicen: me largo de esta iglesia, porque no es el hombre, es Dios el que está hablando, es el Espíritu Santo el que está ministrando y el que está confrontando. Y si tu soberbia no te permite reconocer que la palabra de Dios se aplica para todo, entonces ya es tu problema con Dios. Amén. Y por último, es el Espíritu, es el fruto del Espíritu el que prevalece sobre la carne y dan evidencia de lo que Jesús ha hecho en ellos. Un árbol plantado no es un árbol que tiene una vida resuelta, no es un árbol que tiene una vida perfecta. Yo no estoy compartiéndoles este mensaje porque nos esté sobrando todo, porque nada nos haga falta, porque no pasemos por momentos de dificultad o de adversidad. Yo lo estoy haciendo porque yo decidí que yo no puedo condicionar mi servicio, mi llamado, mi propósito y el congregarme por las circunstancias del momento, porque las circunstancias son eso,
circunstancias. De ti depende si son 40 días o si son 40 años o tal vez ni siquiera 40 años, porque perfectamente puedes partir y jamás ver las promesas de Dios hechas realidad sobre tu vida. Iglesia, hoy es el día en donde tú decides en cuál camino quieres estar, en donde tú decides si sigues teniendo un corazón obstinado, un corazón endurecido, un corazón cerrado y dice conmigo no es. Hoy es el día en donde tú decides si sigues viviendo por emociones. Si en estos momentos estoy tan feliz que he venido a la iglesia, pero a lo mejor el otro domingo amanezco triste, o amanece siendo sol, o amanece lloviendo, o algo pasa, o mi vecino se puso triste, entonces yo me entristezco, o miro las noticias y dejo que el panorama nacional me consuma en la tristeza y me haga enojar con Dios. Una vez recibí una consejería de una jovencita que venía a la iglesia y ella pidió consejería con el pastor, pero ese día mi esposo se quedaba con los niños, yo venía a la iglesia, entonces yo la atendí. Cuando la niña me vio, primero se enojó porque no era el pastor. Entonces, de una forma muy sutil me hizo saber que por qué no era el pastor el que la estaba atendiendo. Luego empezó a preguntarse que cómo era posible que un violador de niños, si se arrepentía, recibiera el perdón de Dios. Que cómo era posible que empezó a exponer un montón de cosas que yo decía, como dice mi hija, ¿en serio, mami? Cosas sin sentido, pero cosas que la estaban argumentando porque hace rato había desviado su mirada de Dios y de los planes de Dios y de la palabra de Dios y había puesto su mirada en las circunstancias del mundo. Iglesia, todos los que estamos en este lugar somos ese terreno que el Señor quiere preparar para dar fruto y fruto en abundancia, para que nosotros así como está en el versículo 8 del capítulo 8, cayó en buena tierra y cuando creció llevó fruto al 100 por uno. No al 10 ni al 20, al 100 por uno. Y tú puedes ser esa tierra en donde se plante ese árbol del cual esas ramificaciones que puede representar tus familias y tus generaciones se beneficien de una raíz sólida, de una raíz fructífera. Pero hoy es el día en donde tú necesitas salir de todo lo que te ha victimizado, salir de todo lo que te ha alejado, salir de toda la excusa que se ha levantado. Tú decides hasta qué punto permites que las circunstancias te sigan afectando y te aparten de Dios, o hasta qué punto tú afectas a las circunstancias con la presencia de Dios, porque tú puedes afectar las circunstancias con el poder de Dios y revertir todo decreto de muerte, todo decreto de pérdida, de miseria, de pobreza, de la mano de Dios, pero bajo la obediencia. Y yo quiero que en este tiempo tú abras tu corazón, tú te dejes guiar por el poder transformador del Espíritu Santo que hoy quiere hablarte. Que hoy sea ese tiempo en donde tú salgas de esa tierra llena de infertilidad, de esa tierra que tiene maleza, de esa tierra que no da fruto, que está estancada, de esa tierra en donde tal vez está a punto de morir totalmente esa semilla. Yo quiero que hoy tú te reconcilies con aquella persona o aquella situación que endureció tu corazón y que ha impedido. Muchos aquí han dicho: yo no vuelvo a predicar, yo no vuelvo a evangelizar, yo no vuelvo a servir, yo no vuelvo a ir más allá en la casa de Dios, porque un día me usaron, porque un día se aprovecharon de mí y me desecharon. Yo no vuelvo a invertir mi tiempo en las personas, porque cada quien sigue su vida y después me dejan tirado. Yo no vuelvo a permitir que Dios me use a mí. Yo no vuelvo a ir a orar por ningún enfermo. Yo no vuelvo a buscar a Dios de madrugada. Yo no vuelvo a adorarle. Yo voy a la iglesia para no sentirme tan culpable, pero yo no vuelvo a permitir que la palabra pueda hacer la obra en mi vida.
Y hoy tú vas a decirle con todo tu corazón, manifiéstale, porque Él es tu Padre, Él conoce tu condición. Cuéntale en qué camino estás. Cuéntale si tu corazón se ha endurecido a causa de esa oración que no fue respondida como tú esperabas. Cuéntale si tu corazón se ha endurecido a causa de esa quiebra, a causa de ese divorcio, si tu corazón se ha endurecido a causa de esa enfermedad, si tu corazón se ha endurecido porque esa persona a la que tú admirabas profundamente falló y te falló a ti y pecó e hizo cosas que para ti son demasiado graves e imperdonables. Cuéntale si el pecado te ha apartado y ha traído vergüenza sobre tu vida y te hace creer que ya no eres digno de perdón ni de amor. Cuéntale al Señor que tú estás batallando profundamente con tus emociones, que tú quieres disponerte, pero tus pensamientos son más grandes y a veces parecieran que tuvieran más poder que la misma palabra de Dios. Cuéntale cuáles son tus batallas cuando quieres disponerte a orar, y pídele al Espíritu Santo que te dé dominio propio, determinación y convicción de lo que tú quieres conquistar de la mano con Él. Cuéntale al Espíritu Santo cuál es ese sentimiento que te agobia: la ira, el rencor, la rabia, la falta de perdón, la falta de amor, y que no permite que verdaderamente la palabra pueda hacer el efecto en tu corazón. Cuéntale al Espíritu Santo si tú eres consciente de que las bendiciones que el Señor te ha confiado te han apartado de su presencia y han venido como un distractor para impedir que tú vuelvas a ese tiempo con Dios. Dile: Padre, yo te doy gracias porque tú me has bendecido. Y yo quiero que eso que tú me has dado hoy vuelva a tus manos, porque en tus manos puede ser mejor administrado, puede dar más fruto y puede, Señor, traer una prosperidad completa sobre mi casa, sobre mi alma, sobre mi espíritu, sobre mi cuerpo, sobre mi familia. Hoy yo quiero ser guiado por tu Espíritu Santo. Hoy yo no quiero seguir en mis fuerzas. Hoy yo no quiero seguir siendo una persona de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos. Hoy yo quiero que tú operes con libertad en mí, y vas a empezar a pedirle al Espíritu Santo de Dios que esa buena obra que ha iniciado en ti se perfeccione y dé fruto, y fruto en abundancia. Que todo lo que impedía que esa semilla que ha sido confiada, que esa semilla que ha sido sembrada, del fruto que el Señor quiere que dé sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus generaciones y sobre cada área de tu vida. Deja de estar divagando, deja de estar dando vueltas una y otra vez en el mismo desierto, y permite que hoy el Espíritu Santo de Dios pueda entrar a tu corazón. No sientas temor, no sientas temor de lo que el Señor quiere hacer, no sientas temor de que el Espíritu de Dios escudriñe tu corazón. No sientas temor de que la palabra te confronte y te muestre cuál es tu estado real. No sientas temor de ser quebrantado, de ser doblegado, de que el orgullo, la soberbia y la altivez sean quitados de tu vida, porque eso no te hace más débil. Y glorifícate en el poder transformador de la presencia y la palabra de Dios. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por esta iglesia, una iglesia avivada, una iglesia llena de tu poder, una iglesia que hoy sale del estancamiento, que hoy sale de la frustración, que hoy sale en el nombre de Jesús de todo terreno infértil, de todo terreno que impedía que la palabra de Dios traspasara lo más profundo de nuestro ser. Hoy, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo clamo por almas avivadas con la convicción de que tú eres nuestro Señor, de que tú eres nuestro pastor, de que tú eres el gran yo soy, de que tú tienes propósito y bendición para mi vida, para mi casa y para mi familia. Hoy, Señor, yo me determino a perseverar. Hoy yo me determino, Señor, a que cada palabra, a que cada promesa que yo he recibido de parte tuya, Dios, se haga realidad sobre mi vida y sobre mi corazón. Y vamos a adorarle, iglesia. Levanta tus manos y adórale.